Buenos días, nos da mucho gusto de que usted está aquí con nosotros. Vamos a abrir la palabra esta mañana. Si tiene su Biblia, los invitamos que la abran a Lucas capítulo 12. Ahí es donde vamos a estar parte del tiempo esta mañana. Abra su Biblia, encuentre ese libro de la Biblia. También queremos recordarle que queremos conocerlos y los invitamos a que compartan con nosotros cómo está, qué necesidades tiene, qué oraciones tiene o preguntas que se tenga. Debajo del video hay una área de comentarios, puede dejar ahí sus comentarios. Esperamos que usted nos deje conocerlos a ustedes. Queremos que usted pueda compartir y que nos conozca también. Ahora, quiero que compartan en este momento lo siguiente. Si usted responda a esta pregunta, ¿qué es lo que usted más extraña de estar en la iglesia? ¿Qué es lo que más extraña de estar en la iglesia? Comparta con nosotros o con su familia esa pregunta. Para mí, creo que lo que yo más extraño es recibir abrazos. Yo amo a todos ustedes, pero especialmente extraño el abrazo de Miss Betty. Miss Betty, yo extraño su abrazo los domingos en la mañana. Espero que usted haya compartido qué es lo que extraña de la iglesia. Estamos en esta serie ahora llamada La fe en un mundo de miedo. Y esto habla de que nosotros tenemos que confrontar este mundo lleno de miedo donde estamos. Nosotros continuamente tenemos miedo y ansiedad y incertidumbre. Aún esta semana, como el gobernador en nuestro estado dijo que iba a empezar a abrir los negocios, eso alivia en una mano algunos miedos, pero también levanta miedo en otra mano. Entonces tenemos tanto miedo y temor e incertidumbre y eso nos puede hacer temblar. Como nosotros tenemos luchas con este virus que no podemos ver y luchamos con la economía que está pasando alrededor de nosotros. Para nosotros aquí en Houston, el precio del petróleo nos está afectando bastante porque mucha de nuestra economía, muchos trabajos dependen de la industria del petróleo y del gas. Entonces hay tanto de esto que levanta el miedo y el temor. Nosotros estamos caminando en esta serie buscando cómo podemos confrontar ese miedo con la fe. Y la primera semana hablamos de la fe y el miedo pueden trabajar en las mismas áreas de nuestras vidas, pero nosotros elegimos cuál tiene el poder y eso es la idea principal de esta serie, de cómo nosotros escogemos dar poder a la fe y librarnos del poder del miedo. Hemos hablado de estos versos donde el Señor nos dice que no tengamos miedo. Él lo dice una y otra vez en la Biblia y hay más de 365 versos que dicen que no tenemos que tener miedo. Y hemos visto de que muchos de estos versículos tienen una promesa, dice, no tengas miedo porque esto, y muchas veces esas promesas hablan del carácter y naturaleza de Dios y cómo Él está con nosotros siempre. La primera semana hablamos de cómo nosotros tenemos miedo de la muerte y es algo clave de lo que nosotros tenemos miedo, pero la muerte ha sido derrotada por la resurrección de Jesús y esa es la razón por que nosotros celebramos el domingo de resurrección, porque Jesús ha derrotado a la muerte y Él tiene poder en nuestra vida. Y la semana pasada hablamos de que tenemos miedo de ser abandonados, de estar solos, pero Dios nos ha dado su promesa de la presencia, de su presencia permanente. Dios nos ha dado su presencia permanente en nuestras vidas. Tenemos esa promesa de que nosotros, si somos del Señor, nosotros nunca vamos a estar solos.
Y esas son algunas de las maneras de cómo estamos confrontando el miedo con nuestra fe y amarrándonos de las promesas de Dios, que son las respuestas del miedo que nos quiere paralizar. Y la semana pasada hablamos de que Dios nos da su presencia, pero quiero hablar mucho más de eso esta semana, porque es una cosa de que Dios esté presente, porque hay tiempos, hay personas en nuestras vidas que están presentes, pero en verdad no están ahí. ¿Ustedes han sentido eso antes de una persona que está ahí en su cuerpo, pero no están ahí, su mente no está ahí, o están en su teléfono, o están en su computadora? Entonces, yo quiero que haga esto, comparta. Quiero que responda esto. ¿Cómo puedes saber cuando alguien está realmente presente? ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo sabes cuando alguien está ahí contigo? Por favor, compartan eso. Y en un momento yo voy a compartir con ustedes. Entonces, yo tuve una experiencia como un padre cuando mi hija era preescolar. Estábamos afuera en el jardín de atrás y era un día que yo estaba libre. Entonces ese viernes yo estaba libre y estaba pasando tiempo con mi hija. Entonces estaba yo ahí, yo estaba empujándola en el columpio y hablando con ella, y también estaba viendo mi teléfono. Y para ser honesto, yo me sentía como un super papá. Yo estaba afuera hablando con mi hija, hablando sobre su día y empujándola en el columpio. Yo sentía que yo tenía muchos puntos como el mejor papá. Yo estaba ganando. Y mi hija, Linley, ella es muy lista y ella entiende las cosas. Entonces, hubo un punto que ella para y me dice: papá, ¿por qué no paras de ver tu teléfono? Entonces yo estoy ahí con ella, hablando con ella. Yo me siento el mejor papá, pero ella me dice: papá, deja de ver tu teléfono. Entonces, con un poco de frustración, yo le digo: está bien, voy a apagar mi teléfono, pero ¿qué quieres que yo vea? Siendo sarcástico, mira lo bueno que yo estaba haciendo, ¿importa que yo esté viendo mi teléfono? Entonces le pregunté: ¿qué quieres que vea? Y aquí está mi hija hermosa, me dice: ¿qué tal verme a mí? Eso me abrió mis ojos y me hizo sentir que yo había perdido mi medalla, que yo no era el mejor padre y tenía que empezar otra vez. Entonces yo guardé mi teléfono y yo me aseguré de que ella tenía toda mi atención. Y nosotros podemos saber cuando alguien no nos está poniendo atención. Y muchas veces probablemente nosotros podemos saber cuando la persona no está presente, aún más que las personas que está ahí. Entonces quiero que entendamos la presencia de Dios, como hablamos sobre lo siguiente. Estar en Lucas capítulo 12, los versos 6 y 7. Y dicen lo siguiente: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Yo quiero que leamos eso juntos. Abran su Biblia. Aquí también en el video lo va a decir. Quiero que lo leamos unidos. Vamos a leerlo en grupo. ¿Listos? ¿Listos para leer? Queremos leerlos todos. Y dice, solo el verso 7. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y esto nos trae lo del mensaje de esta mañana. Es que no tengamos miedo. Dios nos dice, porque yo me preocupo por ti, yo tengo cuidado de ti. La semana pasada dijimos de que no tengamos miedo porque Dios está con nosotros. Lo que significa esta semana es de que Dios está aquí con nosotros. Dios está presente con nosotros. Él no está en el teléfono, Él no está en otra televisión. Él está continuamente con nosotros porque Él tiene cuidado de nosotros. Él explica esto mucho más en el verso 22 en Lucas y le dice lo siguiente. Y dijo a sus discípulos,
Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y a quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por los demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Escucha, el tema de esto es de que Dios está en nuestra ansiedad y en nuestra preocupación, y Él está ofreciendo el antídoto de que Dios cuida de ti. Ese es el antídoto a todo este miedo de lo que voy a poner, de lo que voy a comer, de lo que voy a vestir. Y Él dice, los lirios son vestidos por Dios, son hermosos. Ninguno de ustedes se puede vestir igual de bello como los lirios, y ellos están aquí hoy y mañana se queman. Y luego, ¿qué tanto más son ustedes más valorosos que ellos? Los pájaros, ellos no se preocupan, ellos tienen suficiente para comer. Ustedes son más valiosos que los pájaros. Dios cuida de ustedes, y esta es la idea principal para hoy. Esto es, aquí está. La preocupación de Dios por mí significa que puedo disminuir mi preocupación por mí mismo. Dios cuida por mí, y por eso yo puedo disminuir mi preocupación por mí mismo. El miedo en su naturaleza es algo que es egocéntrico. Es sobre todo sobre mí. Tengo miedo de lo que me va a pasar. Tengo miedo de lo que estoy sintiendo. Aun cuando tengo miedo de otros, es mi control sobre ellos y lo que yo siento sobre ellos. Entonces, la preocupación de Dios por mí significa que yo puedo disminuir la preocupación por mí mismo. Porque el cuidado de Dios y la preocupación de Dios son respondidas por Dios, porque Él cuida de mí y se preocupa por mí. No tenemos miedo porque Dios está con nosotros, y no solo que Él está con nosotros, Él se preocupa y cuida por nosotros. Dios cuida a cada uno de nosotros. Él no solo está ahí, Él no está distraído, Él no solo te sigue sin actuar y sin ver lo que está pasando. Dios está contigo y Él te está cuidando. Entonces vamos a ver qué esto significa. Una cosa que significa es esto: yo no tengo que sentirme inútil porque Dios se preocupa por mí. No tenemos que sentirnos que no tenemos importancia, no tenemos que sentirnos que no tenemos valor porque Dios se preocupa por nosotros. Quiero que piense sobre esto. ¿Qué es algo que usted piensa que tiene mucho valor? Puede ser cualquier cosa, valor material, valor emocional. ¿Qué es algo que usted piensa que es muy valoroso? Quiero que comparta esto en este momento. ¿Lo hizo? ¿Compartió? Hermoso. Quiero que piense sobre esa cosa que es bien valorosa para usted. Esto es, Dios piensa que tú eres muy valoroso. Mira ese pasaje otra vez, 2 veces el Señor dice en el verso 7, si vemos el verso 7 dice: es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Él usa la misma frase en el verso 24 cuando él dice: cuánto más valéis vosotros que las aves.
Dios dice que tú tienes valor. La palabra valor, yo le quiero decir que vamos a hablar sobre la palabra valor en griego. Cada uno de estos puntos está en el centro del significado de estas palabras. Si a usted le gustan las palabras en griego, le va a gustar esto, pero si no, lo siento. Esta palabra aquí es diaferos, y diafero se considera valor. Es ser algo de muy valioso, tener características distintas de valor. Entonces, Dios te considera a ti como una persona de valor, te considera importante. Piensa sobre esto. ¿Mandaría Dios a su Hijo a morir por ti si tú no tuvieras algún valor? Dios sabe que tú tienes valor, y no valor que puedes agregarle. Hay personas en tu vida que piensan que tú tienes valor porque tú les puedes dar algo. Los negocios piensan que tú eres valoroso porque eres un consumidor que gasta dinero. Si tú no gastas dinero en sus negocios, tú no tienes valor para ellos. Hay personas en tu vida que sienten que tú tienes valor porque tú los haces sentir bien o tú le das estatus social a sus vidas. Hay muchas personas que piensan que tú tienes valor por lo que tú les das a ellos, pero la verdad es que tú no le puedes dar nada a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. El valor que Él tiene para ti es el valor que Él ve en quien tú eres. Dios te valora bastante. Y es una ilustración muy bonita de que si Dios tiene un refrigerador, tu fotografía estaría en ese refrigerador. Dios te ama de esa manera. Él te cuida. Él sabe que tú tienes valor. Y déjame te digo esto. Estás en el corazón de Dios. No hay ninguna duda. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios te ama y cuida por ti, del valor que tú tienes para Él. Un valor que no le da nada a Él, solo el gozo de amarte a ti. Dios sabe que tú tienes un gran valor, tú estás en su corazón, y por eso el sentimiento que yo puedo ser inútil, el miedo que tengo de ser insignificante, todo eso se desvanece. Cuando yo era un adolescente, yo tenía tanto problema con el sentimiento de no ser importante a las personas que están a mi alrededor. Cuando tenía amigos, sentía de que yo nunca tenía un mejor amigo. Yo era el cuarto, el quinto amigo. Siempre me he sentido de que yo soy menos importante, menos significante. Pero lo que esta escritura me dice a mí es de que esos temores, esos miedos, que yo soy inútil o que no soy importante, la respuesta es de que Dios dice que no, que Dios, el creador del universo, que tiene todo, puedes coger cualquier persona, de que no hay nada valoroso que Él no pueda tener. Él sabe que yo soy significante y Él piensa que tú también tienes mucho valor y mucho significado y que Él te quiere cuidar. Yo no tengo que tener ese sentimiento de ser insignificante o ese sentimiento de que no soy importante, porque Dios me cuida, Dios me protege, Dios se preocupa por mí. Y yo no me tengo que sentir tampoco olvidado. El cuidado de Dios significa que tú y yo no tenemos que tener miedo de ser olvidados, porque Dios se preocupa por mí. El cuidado de Dios significa que no tenemos que tener miedo de que alguien nos olvide. Y esto hace que esta idea de ser insignificante, esto disminuye, porque queremos ser recordados, queremos que personas piensen por nosotros, queremos que personas recuerden lo que es importante para nosotros. Esta semana pusimos en Facebook la pregunta: ¿cómo puedes o qué te hace sentir que una persona te cuida o se preocupa por ti? Y gracias por las respuestas que compartieron. Y una de esas dijo que cuando alguien se acuerda algo que yo he dicho, aunque no sea significante, la verdad es que alguien recuerde lo que has dicho, recuerda quién eres y recuerda un día importante en tu vida, recuerda cosas. Esas cosas son importantes porque queremos tener ese lugar de significado en la vida de las personas. Escucha lo que dice Hebreos 2, del 6 al 8, y dice: pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él?
Le has hecho un poco inferior a los ángeles, les has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos todo lo que has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Quiero que regresemos a esta primera parte en el verso 6, y él está hablando del Salmos 8 y dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Y esta es la otra palabra griega. Esta palabra acuérdate significa mimeskamai. Mimeskamai, puedes encontrar ahí la palabra recordar, y lo que esta palabra significa es recordar información de memoria, pero no necesariamente significa que alguien se ha sido olvidado. No es como recordar, oh, se me olvidó y ahora me recuerdo. Es este acto intencional de que tú estás llamado al frente por el Señor. Tú estás trayendo, Él te está recordando, Él intencionalmente te está trayendo delante de Él se está acordando de ti en ese momento. No se olvidó nunca, te está recordando en este momento. Si Dios te tiene en su mente, si Él recuerda de ti, si Él se está acordando de ti, ¿cómo puede ser olvidado? El cuidado de Dios, no tengo que tener miedo de que me voy a ser olvidado. Sí, van a haber personas que se olvidan de mí, o personas que no se acuerdan de lo que yo he dicho, pero Dios, el creador del universo, Él se preocupa y intencionalmente se recuerda de mí. Entonces tú estás en el corazón de Dios, y también quiero que sepas que tú estás en la mente de Dios. Tú estás en la mente de Dios. Dios, nuestro creador, nuestro salvador, el que habló todo en existencia. La cosa tercera aquí es de que no tengo que sentirme solo porque Dios se preocupa por mí. No me tengo que sentir solo porque Dios cuida por mí. Mira, hemos dicho la vez pasada que no tenemos que tener miedo de ser abandonados, porque Dios nos ha dado su presencia permanente y su cuidado por mí. No tengo que sentir ese sentimiento de estar solo, porque Dios está aquí cuidándome, protegiéndome. ¿Alguna vez has sentido solo en un lugar lleno de gente? Esto puede ser sorprendente para muchos de ustedes, pero yo soy una persona que es introvertido. Yo puedo estar en un lugar lleno de personas y sentirme muy solo. Puedo estar con personas que conozco y sentirme solo. Entonces, la verdad es que es más de estar con personas, es más de que Dios está con nosotros, pero que Él cuida por nosotros. Yo no tengo que preocuparme de sentirme solo. Vamos a regresar a Hebreos 2, 6 y 8. Mira lo que dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Esta palabra cuidado, todas esas palabras son unidas a la palabra cuidado. Hay múltiples palabras en la Biblia que se usan y traducidas con la idea o la palabra cuidado. Tenemos esta palabra valor, que tú eres valoroso para Dios. Esta palabra de que Él se recuerda de ti, que Él se preocupa por ti, y Él sabe que tú tienes valor. Él se preocupa por ti. Y esta palabra aquí, interesados, que significa epikeskomai. Es una palabra muy diferente, y lo que significa aquí es cuidar o tener cuidado de ello. Y toma la idea de continua responsabilidad. Mis perros, yo cuido a mis perros y me encargo de ellos, y tengo una responsabilidad continua con ellos, y también tengo una responsabilidad continua con mis hijos y también con la iglesia. Como el pastor de esta iglesia, yo tengo esta responsabilidad continua de cuidarlos a ustedes. Y yo le he dicho que él está hablando aquí sobre el Salmo 8, y en ese salmo la palabra implica la idea de visitar. Entonces, esta misma palabra es usada por Jesús en Mateo cuando Él dice: cuando estaba enfermo, tú me visitaste. Cuando estuve en prisión, tú me visitaste. Es la idea de visitar. Entonces, Dios dice que ¿quién es Señor? Que tú escoges visitarnos. Tú escoges cuidarnos de una manera que es presente, que tú llegas, Padre. Qué importante es eso, ¿verdad? Muchas de nuestra vida es definida de una manera positiva o negativa cuando una persona llega.
cuando están presentes con nosotros, cuando van a situaciones o ocasiones importantes. Como un padre, yo me he enfocado bastante esto con mis hijos, de estar presente, de estar ahí y estar ahí cuando estoy ahí con ellos, estar en las cosas importantes para ellos, estar en los días cuando ellos necesitan que yo esté ahí y estar con ellos en casa. Y Dios nos dice: yo me preocupo por ustedes, yo los cuido, yo estoy aquí con esta responsabilidad, yo estoy aquí para visitarte, yo estoy aquí para cuidarte y protegerte. Y hemos dicho que tú estás en el corazón de Dios, tú estás en la mente de Dios y también tú estás en la agenda de Dios, tú estás en el tiempo de Dios. Él se ha orientado su relación contigo para estar ahí, para llegar, para ser parte de tu vida. ¿Alguna vez has organizado tu vida para poder ir a alguna cita o a algún lugar porque tus hijos tienen un concierto o tienes que mover una entrevista porque tienes que llevar a un niño a un doctor o porque mi hija y yo tenemos este plan y vamos a arreglar las cosas? Eso es reorganizar nuestra agenda para poder estar en los momentos importantes de nuestra familia. Y Dios hace lo mismo por nosotros. Él reorienta su agenda para que Él estar con nosotros en el tiempo que nos importa y es importante para nosotros. Y porque Él se preocupa por mí, porque Él nos cuida, yo no tengo que tener miedo de estar solo. Entonces Dios llega. Lo último es esto: no tengo que preocuparme porque Dios se preocupa por mí. No me tengo que preocupar. Preocupar es tener miedo de las cosas en nuestras vidas que están más fuera de nuestro control. A veces pensamos que podemos controlar el miedo. Tal vez tenemos esta ilusión de podemos encontrar las cosas, pero nos preocupamos porque queremos controlar cosas que no podemos controlar. Y lo que estamos diciendo aquí es esto: yo no tengo que sentirme esa preocupación, no tengo que tener miedo de que las cosas no puedo controlar porque Dios se preocupa por mí. Y yo quiero que en un momento usted comparta esto. ¿Qué es algo que está preocupado? Grande o pequeño, con consecuencia o sin consecuencia, pequeño o grande, por favor comparta. ¿Qué es algo que te preocupa? Imagino que hubieron muchas respuestas. Hay muchas cosas que nos preocupan, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos cosas por qué preocuparnos. Siempre hay algo que nos preocupa. Y ahora con todo lo que está pasando hay más cosas que preocuparnos. Todas esas cosas pequeñas que nos preocupamos, ahora hay cosas más grandes y más cosas diarias que nos preocupan. Entonces, escucha lo que dice 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a regresar a Lucas, capítulo 12, ese pasaje que vimos antes, y dice: tu preocupación no puede agregar una hora a tu vida. Y te preocupas por todas estas cosas, te preocupas por lo que vas a comer, lo que te vas a poner, te preocupas por todas estas cosas y no puedes agregar una hora a tu vida. Y Dios se preocupa por ti, Dios te cuida, Dios provee todo lo que tú necesitas. Él es todo suficiente en cómo Él te bendice. Busca su reino y estas cosas serán agregadas a ti. Entonces, hay dos palabras para cuidado en este verso. La primera es echando todas vuestras ansiedades sobre Él. Algunas traducciones dicen echando todo tu cuidado a Él, porque esta es la palabra cuidados puede ser traducido a ansiedad. En Mateo, cuando Jesús habla sobre las semillas, que algunas de ellas mueren por la maleza del mundo, los que reciben con gozo y luego por el cuidado de este mundo mueren. Entonces la ansiedad es una forma de cuidado. Y luego hay otra palabra muy diferente de que Dios cuida por ti y por mí. Esta palabra para ansiedad es marimna. Y es un sentimiento de aprensión o de peligro. Es cuando sientes de que puede haber peligro o problemas. Entonces esta palabra de el cuidado negativo,
me preocupo por estas cosas porque es fuera de mi control, no puedo controlarlas, entonces estoy preocupado por lo que va a pasar. Y yo quiero que escuche la diferencia en la segunda palabra de que Dios cuida por ti. Es la palabra malaya. Y eso significa pensar sobre algo de una manera que puedes responder apropiadamente. Entonces, esto es, nosotros estamos preocupados por cosas que no podemos controlar. Dios cuida por nosotros. Él no está preocupado por nosotros. Quiero que entienda esto. Dios no está preocupado por usted. Dios le duele cuando pecamos, cuando hacemos decisiones que van a doler, pero Él ya sabe todas esas decisiones que vamos a tomar. Él sabe lo que va a pasar y no hay nada que está fuera de su control. Él no se preocupa por nada. En mi trabajo previo, mi pastor a veces me decía, yo no estoy preocupado por esa situación porque yo sé que tú estás preocupado por eso. Él me estaba diciendo de que él sabía que yo me estaba preocupando por esa situación y que yo iba a tener que solucionar esa situación. Él me decía que él confiaba en mí. Eso es un poco similar de que yo no me preocupo porque Dios está preocupado, porque Dios no se puede preocupar. Yo no me preocupo porque Dios no se preocupa. Yo no me preocupo porque Dios tiene cuidado, porque Él me está cuidando, porque Él me ve mi vida y me cuida. Él está pensando en mí, en maneras de cómo Él puede responder apropiadamente a todo lo que yo estoy haciendo. Él mira mi rebelión y Él decide cómo responder a mi rebelión. Él ve cuando yo tengo problemas y Él sabe cómo responder a mi problema. Él ve cuando yo tengo temor y Él sabe cómo responder a mi temor, porque Él siempre está pensando sobre mí. Yo no me tengo que preocupar porque Dios no está preocupado. Yo no me preocupo porque Dios me está cuidando. No tengo que tener miedo de las cosas que no puedo controlar porque Dios controla todas las cosas. Y Dios me cuida porque Él sabe que yo tengo valor. Un valor que es interno, un valor que es más allá de lo que yo le puedo dar, porque yo no le puedo dar nada a Él. Él cuida de ti. Él se acuerda de ti. Él piensa en ti durante su día. ¿Alguna vez has recibido una llamada o un texto de una persona que te dice que están pensando en ti? Y eso es especial porque durante su día ellos pensaron en ti. Él está pensando sobre nosotros en medio de su día. A propósito, Él con intención piensa en nosotros. Y Él cuida por ti. Tú estás en su agenda. Él me ve a mí y dice, yo voy a ir a esa cita especial contigo. Yo he ordenado mi día para poder estar ahí, estar presente durante tu día, porque yo soy responsable de ti. Él cuida por mí. Él piensa en mí. Entonces, yo le digo esto, de que usted está en el corazón de Dios. Está en la mente de Dios, está en la agenda de Dios y está en la atención de Dios. Tienes la atención de Dios. Él está escuchándote a ti. Dios no solo está aquí, Él tiene cuidado de ti. Y eso nos trae a la idea principal. El cuidado de Dios por mí significa que puedo disminuir mi preocupación por mí. Todo el temor que tengo de mí mismo, el miedo de que soy insignificante, el miedo que soy inútil, todo el miedo que sientes de que puedes ser olvidado, el miedo que tienes de estar solo, todo el miedo que sentimos de que hay cosas fuera de nuestro control que están listas para hundirnos, todos esos miedos. Puedo disminuir mi preocupación por esos miedos, puedo disminuirlo, ese nivel, y puedo decir que no tengo que tener miedo, no tengo que ser paralizado por ese miedo, no tengo que correr por ese miedo.
No tengo que dar mi poder por ese miedo, porque Dios cuida de mi vida. No tienes que dejar que ese miedo te haga eso, porque Dios cuida por ti. Tú puedes escoger que su cuidado, que Él te ama y te cuida tanto, que tú no tienes que preocuparte. No tienes que tener tanta preocupación por ti mismo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Le voy a dar 3 cosas, 3 pasos que puede tomar en esto. Déjame te digo, yo sé que ninguno de estos pasos que le he dado esta semana o la semana pasada no son fáciles. Estos son pasos que toman constante disciplina porque viene el miedo. Voy a compartir una de las experiencias de mi familia. Las personas en mi casa se asustan todo el tiempo porque yo constantemente me estoy escondiendo y me gusta asustarlos. Esta es una gran oportunidad para que usted pueda compartir y juzgarme ahorita por lo que yo hago. Mi esposa sabe que yo me estoy escondiendo para asustarla y ella siempre se asusta. Cada vez que yo me escondo y la asusta, ella se asusta. Entonces yo soy el que le gusta asustar a las personas en mi familia. Ellos lo saben y ellos de todos modos se asustan aun cuando sabes que va a pasar algo, que alguien te va a asustar y que no es algo que te va a hacer daño. Siempre viene ese miedo. Entonces nosotros tenemos que constantemente regresar a estos pasos. Con eso en mente, piensa en lo siguiente. El primer paso es este. Reconoce tu motivación principal del miedo. ¿Qué es lo que está moviendo a que tú tengas miedo? Tal vez es más de una de las cosas que hemos mencionado. Es un miedo que soy insignificante. El miedo de que me van a olvidar. El miedo de que voy a ser abandonado o estoy solo. Un miedo de que hay cosas fuera de mi control que van a pasar y van a ser demasiado para que yo pueda sobrevivir. Reconoce cuál es tu principal miedo. El número 2, recibe el cuidado de Dios para esa necesidad. El cuidado de Dios para esa necesidad ya está ahí. La Biblia nos dice que cada una de sus promesas son sí, amén, y en Jesús, y que el cuidado de Dios y todas las cosas que hemos dicho, eso está fluyendo completamente hacia ti. La verdad que Dios valora quién eres, eso está en ti. La verdad que Dios piensa en ti, eso está pasando todo el tiempo. La verdad que Dios te está visitando, que está teniendo tiempo contigo, eso está pasando. No tienes que buscarlo. El hecho que Dios cuida a tu vida, que Él está viendo quién eres, para que no te preocupes todas las cosas que no puedes controlar. Solo tienes que recibirlo, tienes que abrirte a ti mismo y decir, voy a dejar que el cuidado de Dios esté conmigo. Yo me estoy sintiendo inútil, pero Dios dice que yo tengo gran valor. Tienes que recibir el cuidado de Dios. Recibe el cuidado, la promesa que Él te ha dado por ese temor. Dios, yo tengo miedo de todas estas cosas que yo no puedo controlar, pero tú dices que tú me cuidas y que tú estás conmigo en medio de todo esto y lo único que tengo que hacer es buscarte. Entonces, recibe el cuidado del Señor. El último paso es este. Libera. Tienes que reconocer, recibir y liberar. Tienes que liberar tu necesidad de control sobre ese miedo. Eso es muy difícil. Dios, tengo tanto miedo sobre mis finanzas. Yo puedo liberar control sobre ese miedo. Dios, tú estás en control. Y sí, voy a continuar teniendo miedo y voy a continuar preocupándome, pero voy a darte a ti el control y voy a recibir tu cuidado. Y ahora veo ese temor bajar. Y como veo la provisión de Dios, más mi temor disminuye. En medio de toda esta crisis y cómo hemos tenido que adaptarnos, he tenido gran miedo de cómo iba a afectar nuestra habilidad de hacer ministerio. Me he preocupado bastante si las personas van a continuar dando sus diezmos, sus ofrendas, van a poder dar en línea y lo que significa
para los recursos del ministerio. También me preocupaba si las personas que sirven aquí y que dependen del salario, vamos a tener que cortar. Tenía tanta preocupación como pastor sobre los recursos para hacer ministerio aquí en la iglesia. Y hemos tratado de ser sabios, hemos tratado de caminar en eso, pero al final de todo viene un punto donde yo he tenido que decir, esto es más allá de mi control. Y Dios ha prometido de que Él tiene todos los recursos en su reino y Él ha prometido que Él va a suplir todas las necesidades que tenemos. Y yo estoy aprendiendo en este momento cómo recibir el cuidado de Dios en medio de este temor. Y estoy aprendiendo cómo dar control a Dios. Y lo que he visto es de que Dios ha continuado dando y proveyendo las necesidades de esta iglesia. Y hemos proveído y hemos podido ayudar y hemos podido funcionar. Y damos la gloria y la honra al Señor de que ustedes como iglesia, ustedes, nuestra iglesia, han dado más este año que lo que dieron el año pasado en medio de todo esto. Y eso es maravilloso. Y cuando veo la provisión de Dios en esto, es más fácil para poder dar el control de ese miedo y ver ese miedo bajar y recibir el cuidado de Dios. Yo le quiero retar esta mañana, en este momento. Voy a orar por usted. Antes de orar, quiero que responda y quiero que comparta de la manera que Dios le está hablando a usted. Quiero que reconozca cuál es la motivación de su miedo que está haciéndola a usted luchar en este momento. Y deja que el cuidado de Dios entre a tu vida, recíbelo y libérate. Y quiero que responda de esta manera. Quiero que comparta esto. Debido a que Dios me cuida, no tengo que... Termine esta oración. Debido a que Dios me cuida, no tengo que... Porque Dios me cuida, yo no tengo que ser paralizado por el miedo de que no vamos a tener los recursos que necesitamos para el ministerio. ¿Cómo es que Dios te está hablando en esto? Quiero que considere esto y responda. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, tu poder es maravillosa. Tú nos das tanta vida y gozo. Dios, nuestro miedo es un ataque a nuestra fe en ti. Nuestro miedo es un ataque a tu carácter, Señor, y no queremos que eso suceda. Padre, regresamos al hecho de que tú estás con nosotros y que tú nos cuidas. Tú estás con nosotros y tú nos amas. Tú estás con nosotros y tú piensas en nosotros. Tú estás con nosotros y tú estás aquí. Tú nos visitas. En los lugares de nuestro dolor, tú llegas. Tú estás con nosotros y tú nos cuidas. Tú estás viendo cómo tú puedes responder a nuestra vida. Padre, oramos en este momento de que tú nos ayudes a liberarnos. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento. Libéranos, Padre, de esos miedos y la necesidad de estar en control. Padre, ayúdanos a recibir el cuidado que tú estás mandando a cada uno de nosotros. Señor, te amamos, te alabamos,
Y Padre, estamos aprendiendo a caminar en fe. Estamos aprendiendo a caminar en fe en medio de este mundo de miedo. Y oramos, Señor, que tú incrementes nuestra fe. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hola familia de Sternlywood, antes de que se vayan tengo unos anuncios. Primero es de que estamos en una época muy loca y para nosotros es muy importante de hacer los negocios de la iglesia, y este sería un domingo normal donde tuviéramos una junta de negocios, y hemos estado trabajando en cómo tener esa junta de negocios, porque queremos que ustedes sepan qué es lo que está pasando en la iglesia. Nosotros les mandamos unos emails diciéndoles cómo vamos a hacer los negocios de la iglesia durante este tiempo. Por favor, revise sus emails, léalos y vea las instrucciones. Si usted no recibió ese email, por favor, llame a la oficina de la iglesia, o si tiene cualquier pregunta de lo que hemos mandado, por favor, llámenos a la iglesia. La segunda cosa es que vamos a tener un servicio de adoración en vivo desde mi casa. Entonces, usted está adorando en su casa, nosotros vamos a invitarlos a nuestra casa como nosotros adoramos unidos. Va a ser un poco diferente, va a ser una experiencia nueva y vamos a leer la palabra de Dios unidos. Y tenemos cosas que estamos usando y por favor, miren los anuncios de lo que vamos a hacer y las cosas nuevas. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y también, por favor, de sus ofrendas y diezmos, mándelos a la iglesia. Por favor, sean generosos para que podamos continuar haciendo el trabajo del Señor y el ministerio. Que Dios los bendiga. Tengan una excelente semana. Adiós.